como sabéis, en las 2 últimas semanas hemos estado viendo, dentro del estudio que estamos haciendo de la doctrina de Dios, hemos estado viendo algunos de los argumentos que la Iglesia se ha empleado y que creyentes de todas las épocas han empleado, aparte de su testimonio personal, de otras evidencias bíblicas, etcétera, etcétera. Algunos que han dado algunos argumentos en lo que conocemos como una palabra que a veces un poquito, no me gusta mucho decirlo porque la mayoría de la gente no lo entiende, que es la apología. La apología simplemente significa la defensa de nuestra fe. Apología es una palabra griega que significa defensa. Entonces, dentro de lo que conocemos como apología, en esa enseñanza, pues una de las cosas que hay es precisamente argumentos que van a favor de la existencia de Dios. Y hemos visto durante estas 2 últimas semanas algunos de esos argumentos que la Iglesia ha ido dando a través de los siglos a favor de la existencia de Dios. Hemos visto el argumento cosmológico, ontológico, moral y el argumento del diseño, o también conocido como el argumento del recoger. Una de las cosas que vemos también en cuanto a la persona maravillosa de Dios, y que la Escritura lo deja también muy claro, que vamos a ver hoy, y no sé si la semana que viene también, vamos a ver algunas de las características, por decirlo de alguna forma, que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios. Algunas, hemos visto ya muchas cosas acerca de, bienvenidos, hemos visto muchas cosas acerca de Dios Padre, pero la Escritura, como la Escritura es un marching point. La Escritura es un marching point. Tú te metes en la Escritura y es un mar, y empiezas a nadar, y dices tú, ¿cuándo viene el final? ¿Cuándo está la orilla? Y la orilla nunca viene, porque la Biblia es un mar donde tú te metes, pero nunca sabes cuándo va a salir, porque la palabra de Dios es profunda, inmensa, infinita, y donde pensamos que conocemos algo, a la vuelta de la esquina vemos que no conocemos nada. Entonces, la palabra de Dios es eso, es lo que nos ayuda realmente, y vemos que en cuanto a la maravillosa doctrina de la Trinidad y en cuanto a la maravillosa doctrina de Dios Padre, una de las cosas que nos dice la Escritura es que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien. Fijaros que este texto, que entra dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, para muchos el mejor sermón que se ha dado en la historia, para mucha gente, incluso no creyente, la porción de la Biblia que debería leer todo el mundo, incluido no creyente. He dicho en alguna ocasión que Gandhi estaba enamorado del Sermón del Monte, y Gandhi decía que si los cristianos viviéramos esto, todo el mundo sería cristiano, todo el mundo sería creyente. Pues en esta porción, y en este texto en particular, desde el versículo 38 al 48, donde nos habla del amor a los enemigos, de hacer bien a los que lo aborrecen, de orar por los que ultrajan, etcétera, etcétera. Este es un pasaje maravilloso. Y fijaros, y muy retador, porque hacer esto es muy complicado. Pero estas son las cosas que Jesús nos enseña. Y al final de esta porción, de este momento, Jesús dice: sed pues vosotros perfectos. Aquí está hablando, este es un mandamiento. Como tantos otros mandamientos que aparecen en la Escritura, están imperativos. Por lo tanto, es una orden. Lo que el Señor está diciendo es que tengamos que ser perfectos. No está diciendo si podéis, cuando queráis, depende de cómo os levantéis, si lo creéis oportuno. No, esto es un mandamiento. Está diciendo, sed pues vosotros perfectos. Está diciendo eso a aquella multitud, que me diga Chari, a aquella multitud que estaban escuchando este sermón, y le está diciendo, el argumento que está aquí empleando Jesús es un argumento aplastante. Porque el argumento que está diciendo es: sed pues vosotros perfectos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, vosotros como hijos también tenéis que
vivir perfectamente. Es como cuando dice ser santo porque yo soy santo, es el mismo argumento, vivir en santidad porque yo soy santo. Pues de alguna forma también está diciendo aquí ser perfecto porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora bien, ¿qué significa perfecto? ¿Qué significa? Porque aquí está el kit de la cuestión. Tú ves esto, tú ves este texto y tú te miras hacia adentro y tú dices, pues yo de perfecto no tengo nada. Yo entiendo que Dios es perfecto, yo entiendo que Dios Padre es perfecto, yo entiendo que Jesús es perfecto, yo entiendo que el Espíritu Santo es perfecto, pero yo, ¿cómo me puede decir a mí? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando uno se mira hacia adentro y la Escritura nos dice que no es justo ni es uno, que todos somos pecadores, que estamos separados de Dios por el pecado, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, fijaros que nos dice el diccionario bíblico, nos dice que perfecto es aquello que está completo, que no le falta nada. Te lo repito, perfecto es aquello que está completo, que no le falta nada. Es decir, Dios es completo en todos los aspectos y no carece de nada. Dios está completo en todos los aspectos y no carece de nada. Dios es la perfección absoluta, no hay fallos en Dios, no hay errores en Dios y no hay nada que pueda desmejorarlo ni mejorarlo. Por lo tanto, Dios es completamente perfecto. Si Dios fuese imperfecto, no sería Dios. No sería Dios. Sería, digamos, una buena influencia, sería alguien bueno, sería alguien, pero no sería Dios. Porque en el momento en que Dios es imperfecto, se acaba todo, se termina todo. Por lo tanto, perfecto es aquello que está completo, que no le falta nada. ¿En qué sentido? Esto lo podemos entender en cuanto a Dios, que Dios es perfecto y no carece absolutamente de nada. Pero ¿en qué sentido tenemos que ser nosotros perfectos? Si la Biblia dice que somos pecadores. ¿Cómo entendemos esto? A Dios perfecto lo podemos entender, pero nosotros, ¿cómo podemos conjugar las dos cosas? ¿Somos perfectos o no somos perfectos? ¿En qué medida podemos ser perfectos cuando es un mandamiento? Podemos ser perfectos porque Dios nos ve a través de su sangre, ¿no? Ya Él nos ve perfectos que no seamos nosotros, nos limpia del pecado y nosotros tenemos también que tratar de ser perfectos, de querer mejorarnos sobre el pecado, sobre hacer las cosas como Dios nos dice que las hagamos y mejorándonos. Pero perfecto será porque Él nos ve perfecto ya limpio. Muy bien. Por el resultado Él. Muy bien. Buena explicación. ¿Alguien más? Yo creo que tiene que ver algo con lo que tú has dicho, ¿no? De completo, ¿no? De ir creciendo, ¿no? De ir creciendo en ser perfecto, en completarnos. Estamos en un proceso de completarnos, ¿no? Muy bien. Exalta. No, sí, que quiero decir lo mismo, Antonio, que sí, la definición de perfecto es estar completo. Nosotros es lo que tenemos que aspirar, estar completo. Y con Dios en nuestra vida deberíamos estar completos. Muy bien. Esa digamos, a la hora de ser perfecto, nunca lo vamos a encontrar en la tierra. Aquí el único perfecto que hay es Antonio. Los demás todos somos imperfectos. Tú también, Pepe, tú también eres perfecto. Aquí nadie en la tierra va a ser perfecto, según lo que nos dice la Escritura. Y la Escritura nos dice que solamente hay uno que es perfecto. Ahora, la Escritura también nos estimula, es igual que cuando hablamos de la santidad. Exactamente igual. ¿Hay alguien santo? Sí y no. Santo en el sentido de no cometer pecado no lo hay nadie, no lo hay absolutamente nadie. Santo en el sentido de estar apartado para Dios y que Dios nos ve santo en un proceso de santificación por la sangre de Cristo, todos somos Cristo. La Biblia nos dice una y otra vez que todos somos santos. Y la mayoría de las cartas que Pablo escribe, a los santos en. Entonces, los creyentes estamos apartados y somos santificados y somos santos. En el sentido de perfección absoluta, de que no cometemos ningún tipo de pecado o de maldad, es imposible, todo lo hacemos. En el sentido de vivir en el día a día, de aspirar a la perfección, de vivir en la madurez cristiana,
de intentar cada día ser más completo, estar más identificado con Dios y ser más como Dios, todos tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer. O sea, todos tenemos cuando Jesús dice, sed pues perfecto, nos está diciendo madurar, intentar vivir cada día completamente en mí. Completamente en mí. El creyente que piensa que es perfecto y que no tiene ningún tipo de pecado, ese creyente no vive en este mundo. Es una persona que tiene la cabeza ida. El creyente que piensa que solamente es pecador, y que no tiene la paz de Dios porque es pecador, también tiene la cabeza ida. Hay que buscar entre el equilibrio de decir somos pecadores, pero estamos cada día completos en Él, estamos intentando vivir perfecto, en lo moral, en lo ético, en lo espiritual, delante de Dios, en obedecer la palabra de Dios. Así que fijaros que aquí nos está diciendo, el mismo Jesús nos está diciendo una cualidad, una característica de Dios única, porque Dios es el único perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando hablamos de la perfección, una de las cosas que vemos también en cuanto a ese cuadro que la Escritura nos enseña es que si Dios es perfecto, pues 2 más 2 son 4. Es decir, si Dios es perfecto, significa que las obras de Dios también son perfectas. Las obras de Dios también son perfectas. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Deuteronomio 32, versículo 4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Muy bien, fijaros que en este versículo, este cántico conocido como el cántico de Moisés, fijaros que nos dice aquí algunas de las cualidades de Dios, de las características de Dios. Nos dice que Dios es la roca, Él es la roca. Nos dice que sus caminos son virtud, nos dice que es un Dios de verdad, o con la versión que ha leído ella, de fidelidad. Nos dice que es un Dios sin ninguna iniquidad, sin nada malo. Nos dice que Dios es justo y recto. Fijaros todas las cosas, los tesoros que encontramos en este versículo acerca de quién es Dios. Pero fijaros que dice, al principio del texto dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Recordáis cuando Dios termina de hacer la creación y termina de hacer al hombre, lo que dice acerca de su creación? ¿Lo recordáis? En Génesis. Vio Dios que era bueno. Pero cuando termina de completarlo todo, dice algo más. En gran manera. En gran manera, efectivamente. Es verdad lo que tú dices, Antonio. Cuando Dios está haciendo todas las cosas y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Me encanta. Y vio Dios que era bueno. O sea, Dios se estaba complaciendo en su obra. Y Dios es como un pintor que coge su lienzo, su pintura, y dice, ahora voy a hacer las estrellas. Y hace la estrella. Y Dios se complace en las estrellas. Y se deleita en las estrellas. Ahora voy a hacer los mares. Y Dios se deleita en los mares. Y cada día se va deleitando. Pero cuando ya termine, cuando ya hace al hombre, el texto bíblico nos dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. O sea, en el epílogo, al final, cuando ya está terminada la creación. ¿Qué? ¿Por qué? Eso es bien. Tú has preguntado y yo te respondo de por qué. ¿Por qué? Dilo. Dilo. Porque es su gran obra. Porque es su gran obra, efectivamente. A eso vamos. El gran pintor ha pintado su gran obra magna. El gran arquitecto ha hecho su gran edificio. El gran escultor ha hecho pues su mejor escultura. Dios, el creador, lo ha hecho todo. Y cuando Dios ve toda la creación, incluido el hombre, vio Dios que era bueno en gran manera. Se complació. Es decir, y en el texto de Deuteronomio que hemos leído, nos dice que Él es la roca cuya obra es perfecta.
Es decir, hermano, Dios es perfecto, pero es que Dios todo lo que hace, la obra de Dios es perfecta también. Perfecta también. Cuando Dios creó, si tú miras Génesis 1 y 2, antes del pecado, tiene que ser apasionante. Apasionante. Si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿verdad? A mi mujer gusta mucho viajar en el tiempo. Si tuviésemos una máquina del tiempo y pudiéramos poner en el Edén o en el paraíso y le diéramos a un botón y ahora llegamos allí al paraíso, hermano, eso tenía que ser tremendo. 5 ríos limpios, sin contaminación. No sé si había truchas o había qué peces habrá. 5 ríos, un montón de árboles, un follaje tremendo, unos árboles impresionantes, una tierra maravillosa, fruta a mansalva, unas flores preciosas. Los amaneceres tenían que ser impresionantes. El anochecer viendo las estrellas tenía que ser impresionante. La calidez del tiempo, estaban allí desnudos de día, de noche, y no tenían frío ni nada de nada. Ese calor, y ni calor, eso. Impresionante. O sea, de ahí tuvo que ser impresionante. Eso es la obra de Dios. Después vino el pecado y esa obra se cambió. Pero fijaros que en ese sentido Dios hizo una obra perfecta. Como vimos la semana pasada cuando estábamos estudiando los argumentos acerca de la existencia de Dios, muchas civilizaciones y mucha gente, aunque no le ponen el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo, aunque nada más que por la naturaleza, te dicen algo lo ha creado, alguien lo ha creado, nada más que por ver la belleza de la naturaleza. Por lo tanto, hermano, una de las cosas que vemos si Dios es perfecto, entonces las obras de Dios también son perfectas. No solamente la obra, digamos, física, que es de lo que se trata aquí, la obra física, sino que la obra espiritual también es perfecta, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y aunque nosotros nos miramos nosotros mismos y decimos, yo dejo mucho que desear, o mi hermano también deja mucho que desear, pero la obra de Dios es una obra perfecta en lo espiritual también, y está haciendo, como dice Filipenses, está haciendo su obra en cada uno de nosotros y nos está perfeccionando también a cada uno de nosotros. Así que las obras de Dios son perfectas, y mirad también lo que dice en 2 Samuel capítulo 22, 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. Y no quiero leer. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Muy bien, fijaros que nos dice que Dios es perfecto. Hemos visto que las obras de Dios son perfectas. ¿Y qué nos dice aquí que son perfectas? Fijaros que dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué significa acrisolada? Dad la palabra un poquito. Transparente. Muy bien. ¿Alguien más? Limpia. Muy bien, perfecto. Acrisolada es que ha pasado por un crisol, por el fuego. Eso es. La palabra crisol es que el oro o algún material ha pasado por el fuego y se acrisola, efectivamente, se ha purificado. Se ha purificado. Pero fijaros que dice aquí, que esa palabra que purifica, dice que en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Es decir, aquí nos está diciendo que el camino de Dios, los caminos de Dios son perfectos. Desde este punto de vista, que estamos aquí sentados, algunos llevamos muchos años en el camino del Señor. Algunos conocemos un poquito más, un poquito menos la palabra. Hemos visto muchas cosas en la iglesia y fuera de la iglesia. Y tú te preguntas, ¿los caminos de Dios son todos perfectos? Si le hiciéramos una entrevista a José, el hijo de Jacob, y lo llamáramos ahora y Pili le hiciera una entrevista,
José, una periodista, José diría que su camino, los caminos de Dios fueron perfectos para él. Si llamáramos a Daniel y lo llamáramos aquí a María Jesús, le hicieron una entrevista a Daniel, Daniel diría que él entendió que los caminos de Dios eran perfectos para él. Si llamáramos a Job y lo pusiéramos aquí y Lara le hiciera una entrevista a Job, Job diría que los caminos de Dios son perfectos. Aquí dice que los caminos de Dios son perfectos. ¿Cómo se puede compatibilizar estos casos, por ejemplo, y otros muchos otros casos, nuestra propia realidad, con que los caminos de Dios son perfectos? Porque una cosa es los caminos de Dios y otra cosa es los caminos nuestros. Con lo que vivimos, que, a ver, si lo pongo en pie. Cuando estamos viviendo ese camino, que hay piedra y que hay espinas y que hay tropiezos, nosotros a lo mejor no estamos viendo que sean perfectos porque estamos sufriendo, pero para Dios sí son perfectos, en el sentido, porque nos lleva al fin del propósito que Él quiere para nosotros. Entonces, nosotros no lo vemos perfecto, pero según los caminos del Señor son perfectos. José da la palabra sobre eso, ¿no? ¿Qué? José es lo que da la respuesta sobre eso, que lo que el hombre pensaba mal, que Dios encaminó bien. Eso es. Porque eso sí, los hermanos hicieron mal. Yo no me puedo hacer eso. Sí. En todo tu caso, en todos estos ejemplos que hemos visto y muchos tantos otros a lo largo de la historia, una de las cosas que cuenta, y lo he leído en varias ocasiones, esta chica que se metió en el agua y se... Johnny Erickson. Johnny Erickson, ¿sabéis que Johnny Erickson no puede de aquí para abajo, no puede coger nada, absolutamente nada, por una caída en aquel día que se tiró al agua? Pues esta mujer incapacitada, dependiente absolutamente de todo. Esta mujer, en un acto que quizás no todo el mundo pueda entender y que seguramente a ella le llevaba años de lucha contra Dios, o por lo menos contra Dios no, pero con Dios, ella dice que el propósito de Dios en su vida ha sido ese. Y tú dices, ¿cómo? Que el propósito de Dios para tu vida ha sido que te quedaras parapléjica. Eso lo ve, eso lo escucha cualquier persona y con razón puede decir, pero ¿qué tipo de argumento es esto? ¿Qué tipo de Dios tiene esta mujer? ¿O qué fanática es esta mujer? Pero esta mujer, después de tantos años, esta mujer ha sido conferenciante en un montón de sitios, de lugares, predicando la palabra, ha dado consejo a un montón, ha escrito libros, uno de ellos, por cierto, del cielo, ha dado conferencias, una mujer que ha sido usada, yo no sé ya la edad que tendrá, pero una mujer que ha sido muy usada, y ella ha encontrado el propósito en su vida a través de esto. ¿Os acordáis el hombre que trajo Decisión hace unos cuantos meses, que vimos en el programa de televisión, que no tenía brazos ni piernas, y el hombre allí, creyente allí, sin brazos y sin piernas, y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hace poco he visto que estaba dando una serie también de predicaciones en Estados Unidos, en otro sitio también ha dado una serie de enseñanzas allí. Y tú dices, ¿cómo es posible que este hombre diga que el propósito de Dios para su vida es que haya nacido así? Parece cruel, ¿verdad? Que haya nacido así. Sin embargo, este hombre es esposo, este hombre es padre, este hombre es un predicador de la palabra de Dios, consejero, escritor, etc., ¿no? Y muchísima gente han sido bendecidas con su testimonio. Ha sido una herramienta en la mano de Dios. A lo mejor si no le hubiera pasado eso, Sería otra cosa. no llegaría lo que está haciendo. Entonces, Dios la lleva por este camino porque ha sido la más útil que
Claro, cuando llegar a esa conclusión, hermano, es muy difícil. Llegar a eso tiene que ser años y años. Claro, llegar a estar en intimidad con Dios, supongo que luchar mucho con Dios. ¿Por qué? Porque yo, ¿por qué no? En fin, yo me imagino, y al cabo de los años tú vas entendiendo, estas personas van entendiendo la obra de Dios en su vida y van entendiendo que Dios de alguna forma les ha llamado. Hay una escena, no sé si aquellos que ven The Chosen, los elegidos, hay una escena en la que Jesús manda a los 12 discípulos a predicar, y ahí por toda Judea, predicando el Evangelio. Y uno de ellos, en la película, en la serie, el Evangelio no dice absolutamente nada de eso. Pero en la serie hay uno de los apóstoles, creo que es Tomás, pues tiene un problema físico, es cojo. En la serie, en la Biblia no dice absolutamente nada. Le dan algunos toquecillos así, entonces lo mandan a predicar y le dice a Jesús que van a sanar enfermedades, que van a echar fuera demonios, etcétera, etcétera, lo que Jesús le dijo. Entonces, todos están muy contentos porque Jesús le va a llenar del Espíritu para hacer los milagros. Y ahora que creo que es Tomás, se acerca a Jesús con su muleta, cojo, y le dice: ¿a mí también me vas a usar? Dice: sí, también te voy a usar. Yo voy a sanar. Dice: sí, tú vas a sanar. Y mira la muleta y dice: pero yo, ¿cómo estoy? ¿Por qué no me sanas a mí? Y entonces Jesús le dice, lo toca y tal, en la película lo toca y le dice: no te voy a sanar, tú sí vas a sanar, pero yo no te voy a sanar, porque los propósitos de Dios son los propósitos de Dios, bueno, que no se pueden entender. Entonces, es como si Jesús le dijese: con tu debilidad, yo te voy a usar. Con tu debilidad te voy a usar. Entonces, cuando el Señor nos dice aquí en la Escritura que los caminos de Dios son perfectos, y es verdad que hay veces que nosotros no lo vemos perfecto, pero Dios ve. ¿Por qué? Porque no vemos el final. Aquí nunca nadie ve el final, no vemos el final. Dios sí ve el final. Dios ve el final. Aquí somos peregrinos, ¿no? Y vamos por etapas. Esto es como la Vuelta Ciclista a España, vamos por etapas, hasta que lleguemos a la meta. Pero Dios sí sabe cuándo vamos a llegar a la meta, cómo vamos a llegar a la meta y lo que hemos hecho en el camino. Nosotros. Por eso es importantísima la fe. Porque la fe nos permite llegar hasta la meta. Aun cuando entendamos o no entendamos esos propósitos de Dios y esos caminos de Dios. Pero los caminos de Dios, hermanos y hermanas, son perfectos. Aunque hay momentos en que no lo entendemos. Y llegará un momento, como le pasó a Job: de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Como le pasó a José, ¿no? Usted no tiene la culpa, ha sido Dios, a su hermano. Dios ha sido, como ha pasado siempre, al final, los que aman a Dios se dan cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Porque los caminos de Dios son perfectos. Pero cuesta. Aunque nos parezcan torcidos. ¿Qué? Aunque nos parezcan torcidos. Aunque nos parezcan. Normalmente, viendo la Escritura y viendo la historia de la Iglesia, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero normalmente, de lo poquito que yo conozco, la gente que Dios ha usado en muchas ocasiones de una manera impresionante son personas muy endebles, muy mal físicamente, personas con enfermedades, personas con problemas, incluso a veces con problemas mentales. Y Dios las usa en su obra de forma impresionante. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios, hermanos y hermanas, son perfectos. Y no solamente vemos que la obra es perfecta o que los caminos de Dios son perfectos. Mirad lo que dice el Salmo 19, que va un poco también lo que dijo Antonio antes de la palabra.
Mirad el Salmo 19, versículo 7 al 10. Salmo 19, versículo 7 al 10. Quien lo tenga lo puede leer. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y ni más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Muy bien. Qué texto más hermoso, ¿verdad? Qué texto es impresionante. ¿Qué os parece este texto? ¿Qué dice aquí que es perfecto? Que todo es perfecto en Dios. Sí, pero hay algo que está diciendo aquí que es perfecto. Su palabra. La El ley. Dios Billy. Su palabra, fijaros que dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Esto es, de alguna forma, me recuerda, no es lo mismo, ni mucho menos, pero me recuerda el fruto del Espíritu Santo. Esos nueve frutos, paciencia, bondad, etc., ¿no? Esto es como si fuese un racimo de uva. Como si fuese un racimo, y cada uva es un fruto del Espíritu. Por aquí, fijaros, esto es como si fuese un racimo de uva, y ahora ese racimo de uva es la perfección de la palabra. La ley de Jehová es perfecta. Y siguiendo con el ejemplo de la uva, la ley de Jehová es perfecta, entre otras cosas, porque convierte el alma. Entre otras cosas, porque es fiel. Entre otras cosas, porque hace sabio al sencillo. Entre otras cosas, porque esa palabra es recta y como consecuencia alegra el corazón de la gente. Entre otras cosas, porque es pura, y porque es pura alumbra los ojos. Entre otras cosas, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo, etcétera, etcétera. Es decir, la palabra de Dios, al ser la palabra de Dios perfecta, nos ocurre todo esto. Ocurre todo esto. Porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Que convierte el alma. Por eso es la importancia de la palabra de Dios. La importancia de leer la palabra, a veces resulta, hermano, por ejemplo, hace unos cuantos meses se pusieron en los palacios miles de evangelios de San Juan. En otras partes, en Puebla, en Coria, en otras partes, se seguirá poniendo. Hace años nosotros, Juan sigue repartiendo evangelio de Juan, se hacen actividades evangelísticas, se hace un montón de cosas. Y a veces nosotros decimos, bueno, vamos a repartir los evangelios, no vale nadie. No somos nosotros, Vamos a repartir los evangelios, no vale nadie. Vamos a repartir los evangelios y la gente lo va a tirar al suelo. Vamos a repartir los evangelios o folletos o Biblias y al final la gente lo va a tirar en un contenedor, en la basura, y nosotros mismos dejamos de creer en el poder de la palabra o en la predicación. Decimos, hay un hermano, o sea, la predicación, aquí, ¿quién la va a entender? O esto, y está hablando de la palabra, pero nosotros mismos le quitamos importancia a la palabra. Y la palabra de Dios nos dice que es la que convierte al alma. No es el predicador, no es el texto, no es un libro, es la palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que no volverá a él vacía. La palabra de Dios es la que convierte. Por eso el apóstol Pablo dice que la predicación es una locura. Que la predicación es una locura. Y no hay otro medio, No hay otro medio. La predicación de la palabra. La predicación, la enseñanza de la Escritura. El hablar de la palabra. En el hablar de la palabra tenemos que comentar, veamos cuando hablamos por ahí de nuestro testimonio. Sí. Es uno de los argumentos más importantes que hay. Yo antes era así, como el ciego. Yo antes era así y ahora soy así. Eso es algo impresionante. Pero no solamente contamos nuestro testimonio o las cosas que hemos visto en otras personas, es que cuando hablamos le decimos, la palabra de Dios dice esto. Y si lo podemos incluso mostrar, la palabra de Dios dice esto. Y la palabra de Dios, hermano, tiene poder. No lo digo yo, lo dice aquí el texto.
La palabra de Dios es una palabra tan perfecta que convierte el alma. Cuando yo escuché el Evangelio, aquel sábado de marzo, cuando yo escuché el Evangelio, esa palabra era para mí. Era para mí. Esa palabra me cambió por completo. Me cambió por completo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder y cambia. Así que fijaros que una de las cosas que vemos también, para aquellos que a lo mejor no le dan importancia a la palabra, a la escritura, a la predicación, a repartir evangelios o Biblia, la palabra de Dios es perfecta. Y si no se puede leer, se puede escuchar. Se puede escuchar. Si hay personas que hay ministerios, ya cada vez menos, porque cada vez hay más gente que sabe leer, afortunadamente. Pero hay países que todavía el nivel de analfabetismo pues hay ministerios donde se puede escuchar y tú vas escuchando la radio muchas veces, algunas veces estás, sobre todo los sábados, porque ya empezamos a trabajar, pero a veces el sábado y está cocinando, está en la cocina y está escuchando no un mensaje de una palabra, está escuchando a alguien que está leyendo la Biblia y ella está haciendo sus cosas y está escuchando la palabra de Dios. Aquí en España, yo llegué a conocerlo. En España, no sé si vosotros dos llegasteis a conocerlo, hubo un hermano que se quedó ciego, Padilla, apellido Padilla, no me acuerdo del nombre, y comenzó un ministerio con Biblias en lenguaje de braille. Y se empezó, al principio las Biblias de braille después ya se fue haciendo. Entonces un ciego no podía leer la palabra, podía escuchar la palabra, pero también podía leerla con sus dedos. ¿Por qué los creyentes le dan tanta importancia a la palabra? ¿Por qué los creyentes hacen un esfuerzo continuo, notable, económico, para difundir la palabra? ¿Por qué existen los religiones? ¿Por qué existen las sociedades bíblicas? ¿Por qué existen las traducciones? ¿Por qué existen misioneros que ponen la palabra de Dios en el lenguaje común del pueblo donde están? ¿Por qué Lutero le dio tanta importancia a la palabra en alemán? O aquí Cipriano de Valera en español, u otro, ¿no? en otras partes. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice, antes ya no creo que ya nos digan eso, ya creo que eso ya ha pasado la historia, pero antes nos decían que somos el pueblo del libro, ahora supongo que dirán el pueblo del móvil, el pueblo de los almanaques, que ya no se lo veían. ¿Por qué? Porque ahí siempre ha habido creyentes, hasta que venga el Señor Jesús, que creen a pie juntilla en esto. La palabra de Dios es la que convierte. Pero es que el creyente no cree en la palabra de Dios, Así que teníamos una Biblia en cinta. Nosotros teníamos la Biblia en cinta, que se podía usar por hacer, y la teníamos aquí porque había personas que no querían leer, la empezábamos, pero de la vez que la empezamos se escribió. Así que fijaros, hermanos, que hemos visto que Dios es perfecto, que las obras de Dios son perfectas, que los caminos de Dios son perfectos, que la palabra de Dios es perfecta, y voy a terminar con esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Quién nos quiere leer, por favor? Romanos 12, versículo 2. 12, ¿no? Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. ¿Qué os parece este texto? ¿Qué dice aquí que es perfecto? ¿Cuál? ¿Qué? La palabra de Dios, la ley. La voluntad. La palabra de Dios, pero aquí se dice una palabra concreta, una manera de decir concreta. Voluntad. La voluntad.
La voluntad. Fijaros que dice, es interesante, igual que el versículo 1, pero estamos aquí en el versículo, dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no ser igual a la gente que vive en este siglo. No imitar a la gente que está aquí, su filosofía, su manera de vivir, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La obra de Dios tiene que ver también con nuestra mente. La palabra de Dios tiene que ver con nuestra mente. El Espíritu Santo tiene que ver con nuestra mente. La iglesia, cuando montamos, también tiene que ver con nuestra mente, porque en la iglesia también Dios se manifiesta. No os conforméis a la forma de vida de la gente, del mundo, renovad vuestro entendimiento a través de lo espiritual, y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fijaros que dice tres cosas importantes de la voluntad de Dios. Nos dice que la voluntad de Dios es buena. Nos dice que la voluntad de Dios es agradable. Y nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. Toma ya. Toma ya. Es decir, que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que la voluntad de Dios es tremenda. La voluntad de Dios no es algo que vaya para atacarnos, para hacernos la vida imposible, para darnos tristeza, para darnos golpes en la vida continuamente. No, dice que la voluntad de Dios es buena, que es buena, que la voluntad de Dios es agradable. Yo no sé, en tu versión, tú pones lo mismo. Más o menos, dice, bueno, más o menos, pone lo mismo en otras palabras, a lo mejor. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Perfecto. Lo mismo. Fijaros que nos está diciendo que no, como dice aquí, que no nos adaptemos al mundo, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Pero lo que yo quiero que veamos tranquilamente y que dejes que esa palabra entre en tu corazón y que te llene, es que la voluntad de Dios es buena. Buena. La voluntad de Dios no es mala. Es buena. Que Dios no tiene nada malo. Dios no tiene nada malo. Bueno. Sí, Señor. Dios no tiene nada malo. La voluntad de Dios es agradable. Una cosa agradable es una cosa que quieres estar, que te agrada, que estás contento, que te hace reír, que estás bien. Y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Así que fijaros, hermano, que tenemos un Dios que es, su voluntad es perfecta. No se desvía, no va para otra cosa, no va para otro sitio. La voluntad de Dios es siempre perfecta. Para con su pueblo, para con su Hijo, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Así que fíjate, en esta tarde hemos visto una de las características de Dios, que Dios es perfecto. Hemos visto que solamente Él es perfecto. Hemos visto que perfecto es aquello que está completo, que no le falta nada, y a Dios no le falta absolutamente nada. Hemos visto que la Biblia nos dice que las obras de Dios son perfectas. Hemos visto que los caminos de Dios son perfectos. Hemos visto que la palabra de Dios es perfecta. Y hemos visto que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Ahora, esto es maravilloso, tenemos que meditarlo. Pero todas estas cosas nos hablan, y me vuelvo otra vez al principio, de un Dios que es perfecto. ¿Algún comentario?